Veamos otra conexión, la conexión de zigzag. En este diagrama vemos el primario en estrella, pero sin conexión de neutro a la fuente, lo que nos dice inmediatamente que no va a haber corrientes de magnetización de triple frecuencia y que los voltajes van a ser distorsionados de esta manera tanto en el primario como en el secundario y en el terciario. Vemos tres transformadores monofásicos, cada uno con tres arrollamientos: primario, secundario y terciario. El voltaje en esta bobina va a tener una fundamental VFA y un voltaje de triple frecuencia V3F. Para simplificar este análisis, vamos a suponer que el número de vueltas en los arrollamientos de primario, secundario y terciario es el mismo. Por lo tanto, el voltaje inducido en esta bobina y en esta bobina van a ser exactamente el mismo en magnitud y en fase. Este voltaje va a ser como este, VFA más V3F. El voltaje en esta bobina de acá va a tener una componente fundamental VFC y una componente de triple frecuencia en fase con la de triple frecuencia de este otro arrollamiento. Pero este voltaje va a aparecer en este terciario con la misma polaridad y exactamente el mismo valor en magnitud y en fase, VFC más la de triple frecuencia. Veamos del lado del cliente cuál es la situación. Este voltaje de fase en el secundario va a ser la suma de VFA más V3F menos el voltaje en este arrollamiento VFC más V3F. De esta manera. Sin embargo, recordamos que V3F tiene la misma magnitud y la misma fase en ambos arrollamientos, por lo tanto, al restarlos se cancelan y el voltaje resultante de este neutro a la fase del secundario es puramente senoidal de 60 ciclos por segundo si despreciamos los armónicos superiores. No va a tener triple frecuencia. Ese es ese valor. Lo mismo podemos hacer para esta fase y con más razón. Si este voltaje es senoidal y este también lo es, el voltaje de línea va a ser también senoidal. El voltaje de codo de la Z del zigzag, que es el voltaje de este neutro a un codo de la Z, ese voltaje no es senoidal. De hecho, ningún voltaje en ninguna de las bobinas va a ser senoidal, eso lo sabemos, pero eso es irrelevante. Los voltajes exteriores, tanto en el primario de línea como en el secundario de fase a neutro o de línea a línea, todos son senoidales y el cliente es un cliente feliz. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta serie de videos y buena suerte.